Llevamos toda la conferencia hablando de la información de Argel, de este valiosísimo testimonio que nos ha permitido conocer cómo fue la vida de Cervantes en sus 5 años de cautiverio. Su vida desde su punto de vista, claro está. Pero, ¿qué es la información de Argel? Las informaciones son documentos de validación de información. En una época donde no se podían emitir certificados, ¿cómo era posible certificar que alguien había realizado tal o cual acción, si era o no hidalgo viejo, o si merecía una determinada merced o puesto? Las informaciones eran el medio. Ante una autoridad, normalmente un letrado o un secretario, una serie de testigos contesta un formulario previamente establecido. Tanto el formulario como la elección de los testigos los establece la persona que promueve la información. Por esto no ha de confundirse una información con una averiguación, en la que una autoridad investiga un suceso, por ejemplo, la muerte del caballero Ezpeleta a las puertas de Cervantes en Valladolid en 1605, e interroga a las personas que considera pertinentes para esclarecer los hechos. Las informaciones eran muy comunes en Argel, pero sobre todo entre los renegados. El capitán cautivo en el Quijote recuerda cómo algunos renegados, cuando tienen intención de volverse a España y abandonar Argel, se hacen hacer informaciones donde cristianos principales cautivos dan cuenta de su conducta ejemplar, la ayuda que ha prestado siempre a los cristianos y que, vueltos a la fe cristiana, llevan deseo de huirse en la primera ocasión que se les ofrezca. Pero no nos consta que esta fuera costumbre entre los cautivos cristianos cuando son rescatados. Un nuevo misterio cervantino. ¿Por qué dedica Cervantes los últimos días de Argel a realizar una particular información ante el fraile Juan Gil que dé cuenta de su cautiverio y algo más? La información de Argel, este documento, fue descubierto a principios del siglo XIX. Estaba dentro de la petición que Cervantes envía en 1590 al Consejo de Indias para solicitar uno de los 4 puestos vacantes en América. Es su particular certificado para demostrar los servicios prestados a la corona durante su vida de soldado, desde su participación en Lepanto y los 5 años de cautiverio. En sus páginas, como no podía ser de otro modo, se proyecta un personaje, Miguel de Cervantes ideal, antes que el deseo de ser memoria de un Miguel de Cervantes real, de carne y hueso. El personaje triunfa sobre la persona. No es el momento de entrar a analizar con detalle este documento, ni es el momento ni tenemos tiempo para hacerlo, pero sí que hay algo en su estructura que llama la atención. La información de Argel es más extensa de lo normal, compuesta de 25 preguntas que son contestadas por casi una decena de testigos del 10 al 15 de octubre de 1580. Las 17 primeras preguntas, que podrían ser una información habitual, están dedicadas a sus comienzos en el cautiverio y la descripción de sus 4 intentos de fuga. Nada fuera de lo normal. Pero las 8 restantes se dedican de una manera explícita, por un lado, a mostrar la vida heroica y ejemplar de Cervantes durante su cautiverio. Solo hay que leer las preguntas para saber la intención y las respuestas que nos vamos a encontrar. La pregunta 18. ¿Se comportó Cervantes como cristiano en sus años de cautiverio? La pregunta 19. ¿Sabe si en los años de cautiverio se ha relacionado con las personas más principales en los baños? La 20. ¿Sabe si en los años de cautiverio se ha comportado de manera escandalosa o, al contrario, ha dado muestra de ser persona virtuosa? Y las últimas 5 preguntas están dedicadas a demostrar todo lo contrario: la vida poco heroica y ejemplar del dominico Juan Blanco de Paz durante su cautiverio.
y contra esa una información que dice que el dominico está preparando contra él. ¿Sabe si el padre Juan Blanco, por inquina y odio a Cervantes, le amenazó con tomar información para acabar con todo su crédito? ¿Sabe si Juan Blanco había sido nombrado comisario del Santo Oficio en junio de 1580 y que se había enseñado el nombramiento a quienes se lo habían solicitado? ¿Sabe si a partir de junio comenzó Juan Blanco a tomar informaciones sobre las costumbres de Miguel de Cervantes en Argel? ¿Sabe si Juan Blanco estaba sobornando a los que daban su testimonio contra Cervantes? Y la última, ¿sabe si ha tenido una vida poco cristiana Juan Blanco en los 3 años y medio de cautiverio en Argel? ¿Por qué esta inquina contra Juan Blanco de Paz, que no olvidemos fue el traidor que desbarató el 4º intento de fuga de Cervantes? ¿Qué temía Cervantes que pudiera contar el dominico a su vuelta en la corte en esa información que estaba haciendo sobre las costumbres cervantinas en Argel? Un misterio más en la vida cervantina que tiene su sentido en la segunda parte de esta información de Argel, que se presenta claramente como un medio para exculpar a Cervantes de las informaciones que estaría preparando y recopilando el dominico, y que podrían llegar a la corte madrileña, en especial ese vicio notable o escándalo de su persona, que solamente podía ser 3 cosas: blasfemia, apostasía o sodomía, y que las 3 estaban penadas con la muerte. Una nueva puerta a las especulaciones, una nueva puerta y un nuevo mundo de misterios. Los 5 años de cautiverio de Cervantes en Argel fueron un eje esencial en su vida. Sin ellos no se puede entender al Cervantes de la madurez, que llega a Madrid en 1580 con 33 años, olvidada ya su pretensión de conseguir una patente de capitán y volver a los tercios italianos o en Flandes. Un maduro Cervantes que comienza a escribir comedias que tendrán cierto éxito y su libro de pastores, La Galatea. Y un Cervantes que no deja de luchar por una merced, por uno de los puestos vacantes en América y que terminó convirtiéndose en el puesto de comisario real de abastos, que le llevó por unos años por los pueblos y caminos de Andalucía a conocer el camino real que atravesaba la Mancha como la palma de su mano. Esa será otra historia, una historia igual de sorprendente y de fascinante que la vivida en Argel en sus 5 años de cautiverio. Un Argel que ha de entenderse como tierra de oportunidades y posibilidades dentro de la tragedia del secuestro, más que como un territorio de traumas y de traiciones. Un arca de Noé abreviado, donde no sorprende la cantidad de oficios, habilidades y calidades que allí se dieron cita, que convirtieron a Argel en una de las ciudades más cosmopolitas y apasionantes en el Mediterráneo de los siglos XVI y XVII. Muchas gracias.